Bienvenidos. Los revelados por los chats mafiosos de Verduga no pueden quedar en escándalo de un día. No deben quedar en escándalo de un día. Y a medida que trascienden más, es evidente por qué. Esto va mucho más lejos de la intención de un partido político que siempre ha sido conocida de controlar a través del CPCCS todas las áreas del Estado para tener poder total y luego confirmarlo por la vía electoral, una vez que todos los que deciden respecto a las elecciones los tienen por el gañote, dirían en mi tierra. Recuerden que el CPCCS escoge, entre otras cosas, el CNE, hace el concurso para eso. ¿Ya? El Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario de los jueces. Superintendencia de compañías, superintendencia de bancos, defensor público del pueblo, yo siempre confundo las dos definiciones. Nominaron una comisión seleccionada para el máximo organismo de poder que hay hoy día, que no es la Presidencia de la República, que es la Corte Constitucional. Entonces, una vez, todos aquí los hacen así. Y se inventan la ficción de que hay elecciones y que andaron las elecciones, claro, amarradas con ese CNE, que no pueden ni siquiera hacer un protocolo para que el celular al momento de usar las papeletas no se use. ¿Ya? No se tome foto, no se instrumente, no se lleve. ¿Está claro? Bueno, a otro penalista le pareció, sin embargo, que no eran muy precisas las acusaciones del fiscal Toainga, por lo cual un penalista distinto será nuestro invitado en este programa. Escuchemos primero al que se quejó, Ramiro García Falconi. Habría sido de desear que se individualice un poco mejor, que se especifique adecuadamente cuáles eran las conductas penalmente relevantes y no meter todas dentro de un solo saco. Algo de lo descrito ahí, de las conductas descritas ahí, ¿caben en la tipificación de fraude postprocesal también? Bueno, lo que pasa es que ese es el problema. Hay tal cantidad de texto que no se individualiza, porque lo lógico habría sido agrupar el texto y decir, mire, hemos encontrado tráfico de influencias en estos chats. Hemos encontrado extorsión en estos chats. Hemos encontrado cohecho, o al menos tentativa de cohecho, en estos chats. Okay. Hemos encontrado fraude procesal en estos chats. Vera, a su manera, llega gracias al auspicio de... Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Gracias, Ambienza, por brindarle estos espacios a nuestros hijos. Estos jóvenes siguen creciendo y sumando triunfos. ¡Felicidades, campeones! El futuro del fútbol está en sus manos. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. A lo largo de los próximos 60 minutos, vamos a examinar con el penalista Carlos Luis Sánchez Gaete, 45 años, 20 ya de ejercicio profesional como litigante. ¿Qué otros delitos se pueden identificar a raíz de un delito madre, como alguna vez recuerdo que me explicó él, que es el de la asociación ilícita, en las conductas que han trascendido en esos chats? Y con un analista político, el más agudo y duro del momento, el doctor Ramiro Rivera, cuál es la trascendencia política de lo revelado allí, para que el asunto no quede en escándalo de un día y se olvide tan fácilmente. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1900
1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Un país estupefacto por los chats de Augusto Verduga que cada vez se publican más, no puede quedarse en la sorpresa. Tiene que ir al análisis, a la reflexión y luego a la lección, que sin duda deberá expresarse en sus próximas decisiones. Si aún así se equivoca, ustedes se merecen la suerte que se han dado. Yo no la voy a compartir de paso. No significa que no voy a respetar el resultado electoral, pero no la voy a compartir. Muchos nos hemos partido la vida aquí, 15 años, para que se entienda algunas cosas que gracias al trabajo de la Fiscalía y a la minuciosidad de otros por fin se van aprendiendo. Si después de eso no entienden lo que significó que se vaya Eduardo Franco Lora a Venezuela, en vez de seguir conspirando con los del CPCCS ahí, y cómo está Venezuela, y creen en esas cosas, ustedes se merecen el castigo que vendrá. Yo no lo voy a compartir. Tengo muchas obligaciones familiares, personales y profesionales que cumplir. Y creo que mi mensaje está claro. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos a los tiempos. Lo primero, de esa revisión o aproximación que usted ha hecho a los chats, ¿qué opina sobre las implicaciones penales que ellos tienen? Bueno, definitivamente para que la Fiscalía se haya animado a formular cargos por el delito de asociación ilícita, toda vez que el delito de asociación ilícita implica, aunque es un delito autónomo, pero que existe como teniendo por objeto la comisión de otros delitos, pues en la cabeza de la Fiscalía, en la tesis de la Fiscalía, en la información que tiene la Fiscalía, se puede concluir que deben haber evidencias suficientes de otros delitos. Por el momento, en vista de que no han usado la categoría de delincuencia organizada, que es la categoría que la Fiscalía ha utilizado en muchos delitos recientemente, se puede colegir en que entonces habrían evidenciado delitos de una gravedad menor. ¿A qué me refiero? Por un lado, la asociación ilícita se parece a la delincuencia organizada en cierta manera, porque se trata al final del día de una organización humana con la finalidad de cometer otros delitos. La diferencia sustancial estriba en que la delincuencia organizada se organiza, valga la redundancia, para la comisión de delitos más graves o mayores de 5, sancionados con una pena mayor a 5 años de prisión, y la asociación ilícita con delitos sancionados con una pena con pena menor de 5 años. Por ejemplo, en delitos de delincuencia organizada, ¿cuáles entran que tienen una pena más grave? Bueno, el peculado, está el cohecho, la concusión, lo que hemos visto, caso Metástasis. Y en los de asociación ilícita, ¿cuáles entran que tienen penas menos graves? Podría ser, que es lo que además se evidencia o con lo que insinúan con la información que han permitido acercar a la opinión pública, tráfico de influencias, por ejemplo, o la oferta para cometer tráfico de influencias. Ok. ¿Sí? ¿Qué conducta se tipificaría en el tráfico de influencias? Por ejemplo, de lo que ha trascendido hasta ahora. El tráfico de influencias es un delito calificado, es decir, de sujeto activo calificado. Quien lo comete tiene que ser un funcionario público, si no, no es tráfico de influencias. Ok. ¿Capaz de incidir en decisiones? En decisiones de otro funcionario público. Ok. Para que haga lo que no debe hacer o deje de hacer lo que está obligado a hacer, y eso debe reportarlo en beneficio propio o a un tercero. Ergo, por ejemplo, las gestiones que hacían para que uno fuese superintendente de bancos y otro no, ¿se enmarcaría dentro de esa descripción? Siempre que el fin tenga un propósito ilícito, sí. Mire que hoy día conversaba con un amigo que es correísta y me decía él, me decía Carlos Luis, esto se queda en lo moral. Es un tema político, es un tema de una agrupación que tiene una tendencia y que quiere continuar gobernando desde su tendencia, desde sus ideologías. Y no es nada más que organizarse para seguir en el poder. Yo la verdad es que no podía creer lo que escuchaba.
Esa es la lógica, ciertamente. Y me parece muy bien que usted tenga amigos correístas, porque también hay mucho que aprender de ellos para entender la forma en que idealizan el manejo del Estado. Ya escucharon una interpretación. Antes de dar paso a Ramiro Rivera, que nos va a acompañar para el análisis de la parte política en Quito, quiero recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable a través de Vito TV o Canal 15 o 709 si prefieren alta definición. Ayer no estuvimos en Quito y se debió a una falla eléctrica que tiró abajo la señal de Extreme allí, pero me aclaraba Vito que nos pueden seguir, o de hecho siguió el programa transmitiéndose en su app, en la página web y otra serie de mecanismos. En DirecTV el canal 194 corresponde a Manavisión. Solo en Manaví es señal abierta, pero como canal 9. Adicionalmente, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTU estamos en todas las cableras. Eso quiere decir que usted nos puede ver en DirecTV, canal 177, CNT, canal 12, TV Cable, canal 69, Claro TV, canal 30 y Cable Unión, canal 9. Y el número aproximado de hogares que se reúnen a través de estas cableras para ver nuestro programa es aproximadamente 40.000. Carlos. 7.000, 5.000 más se incorporan por Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K en Manabí, 89.3 FM. La Bonita del centro del país en Riobamba, la misma frecuencia, es otra emisora sin embargo, 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Ahora veremos que Juan Esteban Guarderas dejó aquí muy en claro el lunes pasado que a su juicio lo detectado en los chats vale para que muchos terminen en la cárcel. Esas personas deberían irse a la cárcel. Si no hay cárcel para los miembros de este cartel político, entonces se manda una señal a todos los políticos del Ecuador que también pueden organizarse en cárteles y operar así con total impunidad. Uno, pero el peor castigo debe venir en menos de un mes, en las elecciones, porque la gente no puede dejar, yo confío en este Ecuador, en donde la gente no deje que un cartel político se apodere del Estado ecuatoriano. Roberto Aguilar coincide hoy en su análisis de Expreso en denominar cartel político al correísmo por su procedimiento aquí. Pero más allá de lo que se analizó, ¿merece cárcel el delito de asociación ilícita? Es temprano para semejante definición y definitivamente habrá que ver qué arroja las investigaciones de la Fiscalía. En este caso, la asociación ilícita ha sido insinuada en el acto inicial del proceso penal, que es la formulación de cargos. A esta formulación de cargos se llegó por disposición de la Fiscalía y este acto inicial lo que hace es abrir una etapa de instrucción fiscal dentro de una audiencia en la que la Fiscalía insinúa que tiene suficientes indicios para sospechar de la comisión de una infracción y dentro de los 90 días que dura la instrucción fiscal tendrá que reunir y confirmar para concluir con un dictamen. Por eso es que la instrucción fiscal termina en una audiencia de presentación de dictamen. Es decir, esto referido en los chats tiene que tener soportes o de lo contrario no bastaría lo que aquí se dice. Lógico. No olvidemos que el escrutinio científico de un proceso penal no se agota con una sola de las fases de la prueba. En este caso tenemos un indicio. Por ejemplo, si alguien dice vamos a hacer tal cosa. Hay que darle contexto. Pero no hay una grabación. Y periciada esa grabación, las voces no corresponden a los dos protagonistas, del hecho de que alguien diga vamos a hacer tal cosa y eso sea ilícito, ¿no es suficiente? Puede ser una broma, puede ser un mensaje editado. Hay muchas cosas que determinar en la lectura y darle contexto a un mensaje cruzado entre un remitente y un receptor. Ok, sigamos avanzando. Esto me lleva en cambio a la parte política. Doctor Ramiro Rivera, bienvenido. Una primera demostración de que esto es cierto es que no lo ha negado uno solo de los protagonistas. Una segunda, que varios se han fugado, seguramente sabiendo lo que tenía el teléfono que le arrebataron a Verduga. Y una tercera,
que ni siquiera la candidata perjudicada, a quienes se refieren sus coidearios de aquí de forma denigrante, ha protestado por eso y más bien ha optado por el silencio y la justificación de sus compañeras en otra embarrada que hicieron. Esto significa que por vía de lo político, primero, del olvido, segundo, y de la corrupción de los jueces, tercero, esto puede acabar en nada. ¿Cómo evitarlo? No esperemos que no suceda eso. Es decir, que este proceso continúe, que sean procesados y que sean castigados por la ley, por cualquiera de las figuras de naturaleza penal que establece el COIP, por asociación ilícita, por crimen organizado, por concusión. Pero el hecho de fondo, Carlos, y ecuatorianos, todo lo que topa el correísmo lo pudre, todo lo que topa el correísmo lo corrompe. Y el Consejo de Participación Social y Control fue un invento para acumular el poder. Los procesos de selección no han sido sino simulacros de hipocresía. En muy pocos casos han accedido quienes se merecían. Los chats de los ligados reflejan a un grupo de delincuentes organizados en una tienda política liderada también por un delincuente sentenciado, fugitivo, que además tiene la condena de haber sido proscrito para que participe en la vida pública en el referéndum del 4 de febrero del año 2018. Doctor, además... Esta es la evidencia, Carlos, más asquerosa de lo malo y de lo perverso y pervertido que se ha vuelto el correísmo para el Ecuador. Le decía, además, yo no entiendo el asombro, no de usted, no mío, de un buen sector de la población frente a estas revelaciones, porque han habido peores que ha trascendido antes, por ejemplo, de asociados del crimen organizado con esta gente o de amigos que hablaban claramente de matar a alguien, sin usar esa palabra, eliminar, decían, o dejarlo fuera de juego. Y en efecto eso ocurrió. ¿Cómo explicar ahora tanto despliegue y tanto asombro por esta planificación que, como hemos escuchado referir a nuestro invitado, según un correísta, es simplemente una planificación organizada para captar el poder, lo cual es la finalidad de todo partido político que éticamente puede ser cuestionable, pero nada más? Aquí hay una variante, Carlos. Cuando en Italia, en el sur de Italia, se prohíbe que se tomen selfies y votos al sufragante, es porque Italia advierte que los grupos mafiosos del sur de Italia habían devenido en una organización política. Postulaban candidatos, invertían en las elecciones millones de euros en su momento y condicionaban el voto y ganaban las elecciones. El caso ecuatoriano es exactamente igual. Es decir, se trata este momento de que el Ecuador tiene como primera o segunda fuerza política a una organización con lazos inequívocos e incuestionables e incontrastables con el crimen organizado. No hay un solo caso de corrupción que haya indagado, investigado y acusado la Fiscalía donde no esté alguien vinculado al gobierno del señor Correa. Gracias. Es obvio entonces que la estrategia diríamos, no peyorativa, de Rana René, que en este caso es la señora Luisa González, sea no topar el tema, no agrandarlo. Pero tienen tanto poder que en las redes usted se encontrará con ejércitos digitales, unos verdaderos y otros, con plataformas millonarias que no saben quién los financia y con una campaña electoral multimillonaria. Usted puede justificar y decir, en la campaña de Novoa hay dinero porque es un hombre que tiene dinero.
desde su abuelo y su padre. Han hecho dinero y lo gastan en la campaña con toda la legitimidad. Pero ¿dónde procede la inmensa cantidad de millones que acarrea la campaña de la señora González, más conocida ahora en los chats del señor Verduga como Rana René? Enseguida vuelvo con usted para más. Enseguida vuelvo con usted para más. Disculpe, va a estar en todo el programa. María Clara. Precisamente cuando volvamos en el siguiente bloque veremos otros aspectos conmovedores de los chats mafiosos de Augusto Verduga y los delitos que posiblemente se tipifiquen allí. Lo que parecía solo una maniobra mafiosa para escoger un favorito como superintendente de bancos ha resultado una conspiración del correísmo para captar el poder real primero y luego el poder total, con las facilidades que eso les daría por la vía electoral. Un golpe de Estado sutil para quedarse en Carondelet siempre. Después del impresionante éxito de Inquebrantables, el aclamado escritor y conferencista mexicano Daniel Javid regresa a Ecuador con Ascender World Tour. Prepárate para una experiencia transformadora con Daniel Javid en su nueva y magnífica conferencia Ascender. Ven a descubrir cómo elevar tu vida a un nuevo nivel de conciencia, inspiración y motivación. No te pierdas esta oportunidad única que cambiará tu manera de ver la vida para siempre. Guayaquil, 20 de marzo, Teatro Sánchez Aguilar, 20 horas. Preventa abierta con todas las formas de pago ya disponible en ticketshow.com.es. Río Centro, Entre Ríos, Ceibos y Mall del Sol. Con tarjetas Produbanco, 10% de descuento y 10 meses sin intereses más 1 de gracia. Daniel Javid, Ascender World Tour. Te lo trae Top Shows. La Copa Ciudad de Guayaquil reunió a grandes talentos y la Escuela de Fútbol de Ambienza dejó su huella una vez más. Hoy pues estoy muy agradecido por la oportunidad que nos da Ambienza de entrenar gratuitamente ahí en sus canchas. Feliz porque nuestros hijos tienen esta opción de hacer deporte, más que todo el deporte es bienestar para ellos y la felicidad de que Ambienza nos da este chance para que ellos puedan hacer su deporte y disfrutar de eso. Ambienza Sub-18. A se coronó campeón, el Sub-18B alcanzó el segundo puesto y el Sub-16 logró el tercer lugar. Con esfuerzo, disciplina y pasión. Gracias Ambienza por brindarle estos espacios a nuestros hijos. Estos jóvenes siguen creciendo y sumando triunfos. Felicidades, campeones. El futuro del fútbol está en sus manos. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden seguir por
One Plus, canal 14, para el reprise, al día siguiente, 6 de la mañana. El mismo número, 14, en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Y en Zapping es canal 41. Y el periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portada principal y página de noticias apenas concluye. ¿Saben por qué me desconcentré un rato? Porque me acordaba de que el dueño del periódico, Alfonso Pérez Serrano, describió desde hace años, cuando él lo quisieron matar por combatir el correísmo, hace más de 10 años, al llegar al aeropuerto de Quito, y una horda le chocó su carro y luego un gigante lo estampó contra el suelo. Él describía el correísmo como una peligrosa banda criminal, hace 12 años, hace 10 años, y pensaba que era porque se trataba de un opositor. María Clara. Retomando el tema que nos reúne esta noche, veremos que la difusión de varios medios de comunicación ha sido amplia en las últimas 72 horas sobre los chats mafiosos de Augusto Verduga. Y no se libró de esto Ecuador TV, de esta corriente de repudio y sorpresa a la vez. Los chats atribuidos por la Fiscalía al ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana, Augusto B., generan ya acciones en el Parlamento. La Comisión de Seguridad iniciará este miércoles con la fiscalización de este caso llamado Ligados. Su presidenta, Inés Alarcón, informó que ya existe un primer grupo de autoridades invitadas al seno de la mesa legislativa. Bueno, hemos llamado ya a comparecer a diferentes entidades, entre ellos la Fiscalía, también los consejeros. Lo que necesitamos es que se transparente qué está pasando detrás de esta institución, al ser una institución que debe ser para la ciudadanía y debe, en su caso, y se debe a la ciudadanía. Nosotros hemos visto que es de vital importancia que comencemos y abramos un proceso de fiscalización. Se habla de lavado de dinero, se habla de narcotráfico, por tanto es importante y ponen en riesgo la seguridad nacional del país. Indagación política que busca escarbar en las intenciones de quienes, escudados en seudónimos, hicieron gestiones políticas desde un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana, que se supone debe ser apolítico, sostuvieron legisladores consultados sobre este tema. Solo los delincuentes utilizan alias, y eso es importante que la ciudadanía lo sepa. Nosotros estamos en contra y rechazamos contundentemente este accionar de parte de este partido político, en donde se ve claramente el tráfico de influencias que ha existido y cómo quieren dominar las diferentes entidades del Estado para tener una capacidad de dominar totalitariamente al país. No descartamos que sea la propia presidenta de la Asamblea Nacional la que pueda estar presente en nuestra comisión para comentarnos los alcances de esas gestiones que hacían terceros y que en algún momento mencionan a la propia presidenta de la Asamblea Nacional. Puede estar presente, la tienen que llamar, no la mencionan. Según uno de los chats, ella participa, BB. Hay que ver si es cierto. Lo que yo creo es que mientras más se metan los políticos en esto, menos van a reducir las verdades. ¿Saben qué? Déjenlo nomás, ¿ya? Así como el CNE con el aparato del celular, que no lo pudieron hacer, déjenlo nomás. Pues vamos a lo serio. Doctor Carlos Luis Sánchez Gaete, entre los varios fragmentos que he revisado, a mí hay uno que me llama mucho la atención, que es cuando dice Mónica Ertel, es decir, Augusto Verduga, lamento todos los días no haberme olvidado ese cheque, me lacera que mi familia, ustedes, mis amigos y sus familias estén pasando por esto. Lo mostramos, si no me equivoco, aquí el domingo como entre lo más sorprendente. Y le pusimos un llamado. Bueno, está acá otra vez, más claro, lamento todos los días. Ya. Y la persona con que la habla le responde, Pantera Negra, te entiendo, brother, no lo hiciste pensando que iba a pasar lo que pasó, sin embargo yo solo estoy poniendo mis oraciones en Dios y pidiendo paz para todos, nos hubieran matado a todos, pero Dios nos dio una nueva oportunidad. Se refieren al asesor de Verduga, Jimmy Ortiz, que fue asesinado por algo que tiene que ver con entregar o no entregar, o pedir o no dar un cheque. Si se lee todo el detalle, no tengo tiempo para eso, parecen haber indicios, como dirían ustedes los penalistas, de que los dos partícipes conocen de la existencia de un proceso que terminó en un crimen, nos hubieran matado a todos, no, y se hubiéramos muerto todos. ¿Ya? ¿Conocen el origen de quienes mataron a este señor? Ellos no estaban en el carro donde debían estar y no los mataron. Y luego la relación de eso con un cheque. Sé que la posta refirió el monto del cheque
que era $2 millones, pero no quién lo pagaba y cuál era el propósito. ¿Cómo se debería proceder con capítulos como ese en el juicio? Bueno, sin duda, tras la muerte violenta de esta persona, se abrió una investigación. Usted también, la muerte violenta, ¿qué? ¿El asesinato? Bueno, el asesinato. Ya, porque hay otras muertes violentas. No se choca y también tiene una muerte violenta. Yo trato de hablar con la objetividad siempre. Es una muerte violenta, estilo sicariato. Okay. Habrá que ver si fue un sicariato o fue un homicidio. Yo no hablo con objetividad cuando digo el asesinato. Usted toma una posición, yo no puedo tomar una posición. Claro que siempre tomo una posición. ¿Pero eso es un asesinato o no es un asesinato? Es un asesinato. Yo hubiera tomado una posición si le llamo ejecución, pues. ¿Ok? Ya. Entendido. El asunto es que ya hay una investigación. No sé cuál es el estado de esa investigación, pero si hay un hecho relevante para esta investigación, estos hechos relevantes pueden ser concretados y remitidos por la misma Fiscalía, porque la Fiscalía es una sola entidad, para conocimiento del fiscal que está investigando esa muerte. Por ejemplo, de la descripción que he hecho yo de esta conversación, ¿qué debería procurar tener, sacar o luego exhibir si es que la tiene la Fiscalía? Bueno, yo lo mínimo que pediría si fuera el fiscal que investiga el asesinato serían copias del chat o de este chat que han obtenido, llamar a rendir versión a las personas, a los supuestos interlocutores y confirmar de qué están hablando. Existe ahora un cheque. Yo no sé si esta información ya obra de ese otro proceso. Puede ser. ¿Ya? Puede ser. Pero Okay. sí, definitivamente son hechos relevantes para otra infracción penal. Te paso. Ese otro proceso se refiere al asesinato de Jimmy Ruiz. Yo dije mal. Jimmy Ortiz. Creo que anteayer le llamamos Jimmy Benavides. Disculpen especialmente a sus familiares. Jimmy Ruiz. Un joven muy apreciado en el medio. ¿Sí? Sí. ¿Quién lo conocía? Abogados jóvenes del entorno de Guayaquil lo recordaban con mucho aprecio y estaban muy sorprendidos por lo que pasó. ¿Era abogado? Abogado joven. Ok. Esto viene de muy atrás. Esto inclusive del CPCS pretendió incidir en la nominación de Contralor, como lo recuerda Fausto Yepes en un reportaje reciente de Teleamazonas. Si nos remontamos a septiembre del 2023, en pleno concurso para designar a la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, la denominada Liga Azul operaba de lleno desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La figura de un hombre cercano al correísmo como Juan Falconi Puig se consolidaba como el mejor puntuado en méritos. No obstante, ya se hablaba de un posible boicot al concurso. Exactamente. Ahora ya vemos que algunos candidatos a Contralor no vinieron a concursar, vinieron a figuretear. 6 candidatos no se prepararon y salieron, ¿sí? Y ahora ellos están reclamando, entre comillas, sus derechos. En las filas de la Liga Azul había preocupación por la suerte de Falconi Puig en esta carrera. Quien se supone es Andrés Arauz le pregunta a Augusto Verduga, el del alias Mónica Ertl. Hola, bro. Por favor, llámame apenas puedas. Es sobre Falconi Puig. Te estoy llamando. En este transcurso se habría producido una conversación en la que se reclama por la falta de control del concurso. Se habían revelado las intenciones de la Liga Azul por ubicar a Falconi Puig en la Contraloría. No obstante, el día de la prueba escrita, todo salió de control. Juan Falconi Puig fue atacado por un grupo de gente que intentaba impedir su ingreso a la prueba escrita. El concurso estaba empañado por el interés de la política de lleno. Dentro del Consejo de Participación Ciudadana, este concurso era un tema de interés de la Liga Azul. Verduga insiste. Hermano, me volvió a llamar Juan Falconi. Me pide que te traslade que Patricio no diga archivo, sino archivo de hecho, por falta de votos. Ocurre que por esos días en la Asamblea Nacional se fiscalizaba el concurso con el propósito de frenar la posesión de Mauricio Torres y beneficiar a Falconi Puig. El postulante del correísmo trataba que se archive todo el proceso de hecho por falta de votos, pues como reconoce el presidente de la Comisión Ciudadana, Falconi perdió todos los recursos legales que había interpuesto para frenar la designación de Torres. Puso una acción de protección y que ahora nosotros, siguiendo el debido proceso, hemos ganado en todas las instancias, ¿no? Yo algún dato manifesté, fueron de alguna manera
hacer oposición al concurso, ¿no? A tratar de entorpecer el concurso. Lo cierto es que dentro del caso Ligados, de los chats de Augusto Verduga, se investiga mayor contexto respecto de las pretensiones de la Liga Azul por captar la Contraloría General del Estado en el 2023. Volvamos en el siguiente bloque, veremos las opiniones de Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, y también de Hernán Ulloa, expresidente del CPCCS, sobre lo que revelan estos chats. Lo que parecía solo una maniobra mafiosa para escoger un favorito como superintendente de bancos ha resultado una conspiración del correísmo para captar el poder real primero y luego el poder total, con las facilidades que eso les daría por la vía electoral. Un golpe de Estado sutil para quedarse en Carondelet siempre. Llano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Hey, queridos, un gusto saludarles de este lado, Daniel Javid. Este próximo 20 de marzo estoy de regreso en el Ecuador y en esta ocasión les tengo que ver en Guayaquil. Esto va a ser en el Teatro Sánchez a las 8 de la noche. Tickets están a la venta en ticketshow.com.es. No tardo en llegar con ustedes y ahí nos vemos. ¡Chao! Te lo trae Top Shows. Pacific Terminal. Primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Tiene que haber una fuerza mayor. Realizado esto y el señor. ¿Que somos parcializados? Sí, con lo cierto y con lo correcto. Practicamos los valores, respeto, honestidad, justicia y libertad. Nuestro compromiso va más allá de informar. Hacemos periodismo de opinión con responsabilidad social. En Radio Centro nos rigen principios sólidos. Difundimos información seria y asumimos una posición sin importar con quién coincida o se discrepe. Por eso no tememos al expresar nuestras ideas. No cabe imparcialidad ante la corrupción o la injusticia. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión en Estados Unidos usted la puede ver a través de la aplicación Roku y Pluto TV. Allí se conectan entre 12 y 15,000 hogares para ver nuestro programa a esa hora. En España, en cambio, la puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y Macro Digital también está en Ecuador, en Supercable Macará, en Cable Familia, Colorados Visión, Valle Visión Play, 11 Play y CNT Play. Ahora retomando el tema de la noche, a juicio de Jorge Peñafiel, abogado y asambleísta de Construye, los chats mafiosos de Verduga confirman que el correísmo es una organización delincuencial. La Revolución Ciudadana tendrá que pagar los errores que ha cometido y además rendirle cuentas al país respecto de lo que efectivamente son. Esto va a revelar, conjuntamente con otros elementos, sin duda alguna, lo que verdaderamente son y la matriz que son. Si un ciudadano quiere llegar a darle lo mejor a sus hijos, tiene que elegir bien. Si un padre de familia quiere mejorar las condiciones del país, tiene que elegir bien. Y no podemos elegir en este momento por nadie que efectivamente represente a estas estructuras, a estas mafias. Y así Hernán Ulloa, quien fue destituido como presidente del CPCCS,
al demorarse en procesar una terna para elegir presidente de la Judicatura, explica que las deficiencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social provienen de presiones políticas y en particular de la Asamblea. Pero la gente, hasta que no vea el chat, hasta que no vea las conversaciones entre ellos con líderes políticos, la gente no entra en convencimiento. Entonces esto aquí ya es más grave, por eso digo es la gota que derrama el vaso. Pero mire, Stalin, hay un problema adicional. Es el problema de la pugna con la Asamblea Nacional por la designación de autoridades. En la Asamblea Nacional no siempre llegan los mejores hombres. Hay un montón de sinvergüenzas, serviles, ignorantes que no sirven para nada más que para lamerle las botas al líder del partido político. Entonces, sin razonamiento alguno, sino simplemente como un caballo, van dirigidos a afectar la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué? Porque si el Consejo en su sedazo o en su concurso va a elegir a designar a una persona, si no es de la conveniencia del partido político que tiene la mayor cantidad de asambleístas, comienzan a joder, comienza el chantaje. Y ahí es que comienza la afectación al Consejo y no se puede trabajar. El Stalin a quien se refería el doctor Ulloa de Radio Atalaya es de Stalin Poveda. Vuelvo con el penalista y luego retorno al político. El tiempo se nos ha ido y hemos hablado con todos muy poco, por lo tanto le propongo ir al revés. Usted explicó ya qué es asociación ilícita o cuándo hay el hecho que tiene una pena menor que delincuencia organizada. Correcto. Describió lo que es y configura tráfico de influencias. ¿Cuándo es cohecho o qué hay? ¿Qué es cohecho? El cohecho es la coima, el hecho de entregarle dinero a un funcionario o una dádiva o alguna... ¿Solo dinero? ¿Puede ser algún dinero, tipo de beneficio? Cualquier prestación indebida. ¿Qué es extorsión? Extorsión es exigir a través de la intimidación la ejecución de un acto a otra persona. Por ejemplo, le están exigiendo al superintendente de bancos, al candidato, darnos 4 nombramientos de los 50 para poderte nombrar. ¿Eso enmarca en extorsión o entraría en otra figura? No, eso podría ser una concusión. El cohecho y concusión son el mismo delito visto desde dos perspectivas diferentes. ¿Cuál es la diferencia entre concusión y cohecho? Cohecho es sobornar y concusión es pedir. Ya, ok. Fraude procesal en alguna instancia, por ejemplo, me dijeron cuando para sacar a Ana Abril del TCE de un fallo que los llevaría ellos allí, pongamos de una denuncia para que eso significa que es parte afectada o interesada, quede fuera de ahí y no tenga que conocer nuestro caso. Bueno, la presentación de una denuncia falsa es un delito tipificado por el Código Orgánico Integral Penal. En esencia es prejudicial, es decir, en el escenario normal, no este tipo de cuestiones, se supone que hay una denuncia que se investigó y que al archivarse la denuncia por desestimar la denuncia, un juez la califica si es maliciosa o temeraria, y si es maliciosa se da lugar a la ejecución de una acción penal por presentación de denuncia falsa. Pero eso es un escenario regular, digamos, este es un escenario poco convencional. Fraude procesal también puede ser, pero el fraude procesal tiene la esencia de tratarse de un engaño dirigido a un juez dentro de un proceso. Ok. ¿Chantaje? Chantaje es la extorsión. Igual, es otra denominación, pero el mismo delito. Así es. Ok. Doctor Ramiro Rivera, gracias por esperarnos y volver. ¿Cómo hacer que esto no quede en nada y tenga 2 repercusiones? La una, desde luego, a corto plazo, que la gente entienda lo que usted mencionó hace un rato que está en juego, la clase de organización que quiere optar como finalista por ganar la presidencia. Y si no entiende o no, yo ya di mi opinión al principio. Y luego, que a muy largo plazo esto no termine olvidado, agotado en la impunidad. Todo dependerá, Carlos, lo último, de que la fiscal, que es una persona honesta y que tiene prestigio mundial e internacional, permanezca lo más posible en su función hasta que el Consejo de Participación resuelva, diríamos, el escogitamiento. Segundo, obviamente depende de lo que suceda el 13 de abril. Yo en este tema soy optimista. Me parece que a pesar que la porción de votos que están en disputa son pocos, estoy seguro de que el presidente Noboa será electo presidente de la República en ese domingo.
Gracias por su claridad y brevedad. Ramiro Rivera, vital en este trance nacional, vital. Si es acertado o no, también corresponderá a ustedes ver. María Clara. En el siguiente bloque, un asambleísta del PSC, quien todavía duda que los chats mafiosos de Verduga puedan ser ciertos. Lo que parecía solo una maniobra mafiosa para escoger un favorito como superintendente de bancos ha resultado una conspiración del correísmo para captar el poder real primero y luego el poder total, con las facilidades que eso les daría por la vía electoral. Un golpe de Estado sutil para quedarse en Carondelet siempre. Este mensaje es para ti, cazador de huracanes. No tengas miedo. Dijeron que no podía volar porque no veían sus alas, que iba último en las encuestas y entró a la segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, el pueblo ganó y le puso un color nuevo a la esperanza. Entonces las mafias le llamaron un accidente de la democracia. Un presidente de cartón, pero nació un nuevo Ecuador y ya no come cuento. No te preocupes por su campaña, por su marketing, por su eslogan. Nunca tuvo eslogan, porque él hace lo que tiene que hacer, pensando en ti y no en los votos. No te detengas, avanza al futuro con alegría, que muy pronto llegará el gran día. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Daniel Javid regresa a Ecuador con World Tour. Yo no me rindo y tú tampoco lo vas a hacer. Por eso quiero invitarte a Ascender, a mi conferencia en vivo, para que te apoderes completamente de tu vida, de tu ser. Dame la oportunidad de demostrarte una nueva forma de vivir. Te lo trae Top Shows. La Copa Ciudad de Guayaquil reunió a grandes talentos y la Escuela de Fútbol de Ambienza dejó su huella una vez más. Hoy estoy muy agradecido por la oportunidad que nos da Ambienza de entrenar gratuitamente allá en sus canchas. Feliz porque nuestros hijos tienen esta opción de hacer deporte, más que todo el deporte es bienestar para ellos y la felicidad de que Ambienza nos da este chance para que ellos puedan hacer su deporte y disfrutar de eso. Ambienza Sub-18 A se coronó campeón, el Sub-18B alcanzó el segundo puesto y el Sub-16 logró el tercer lugar. Con esfuerzo, disciplina y pasión. Gracias Ambienza por brindarle estos espacios a nuestros hijos. Estos jóvenes siguen creciendo y sumando triunfos. ¡Felicidades, campeones! El futuro del fútbol está en sus manos. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que esta escarapela o botón en mi solapa corresponde a la campaña Sin donantes no hay trasplantes, que impulsa la cirujana cardiovascular Mónica Gilbert, sobre todo para estimular donación de órganos y en especial corazón. Lleva en 3 años más de 40 trasplantes exitosos. Emitimos desde el canal 24/7, cuyos cableras o medios de salida pueden ver ustedes siempre en pantalla. Nos acercamos al final entonces. María Clara. Retomamos el tema de la noche con el asambleísta Acaiturri del Partido Social Cristiano, que dijo que si lo que dicen los chats es cierto, las consecuencias son muy graves. Noten que a pesar de que ni siquiera los autores lo han negado, él se permite todavía dudar.
Los chats son reales, se comprueba que existe un movimiento que busca tomarse los organismos de control para beneficio propio. Eso es una barbaridad y por supuesto debe ser investigado y sobre quienes hayan hecho esto caer todo el peso de la ley. Para concluir, pregunto al penalista, que me hubiese encantado sea mi maestro, siempre discutimos con él de estos temas cuando estudiaba Derecho Penal, sobre varios aspectos de la acusación fiscal. Dice presunta asociación ilícita. ¿Por qué presunta? Acúselos de asociación ilícita, la cual deberá verse en el juicio si es probada o no. ¿Por qué presunta? Está obligado por ley a presumir un delito hasta que no haya una sentencia condenatoria que establezca que efectivamente se cometió. Se basa en el artículo 370 del COIP para señalar a 4 como autores directos del presunto delito. ¿Hay autores indirectos, Claro. que antes llamábamos cómplices en esto? Claro que sí, las categorías de la responsabilidad penal están establecidas por el Código Orgánico Integral Penal. Ahí la autoría directa, mediata, autor indirecto, está el coautor también, la coautoría. Otras conductas pueden ser delito. Por ejemplo, pídele a Paola que nombre a fulano de tal, un pedido para la prefecta de Pichincha. Sí, la conducta humana se manifiesta de esas múltiples maneras. Por eso es que el derecho penal permite concebir la concurrencia de infracciones. La Fiscalía puede, en su momento, acusar. Usted ha visto en otras latitudes, en Estados Unidos, la Fiscalía le formula 115 cargos por los delitos de conspiración para delinquir y demás. Eso ve usted en la justicia anglosajona. En el Ecuador también podría ser así, pero no hay la costumbre jurídica aún de formular cargos por concurrencia de infracciones. Expresiones como hay que agarrar lo que hay, ¿pueden ser relevantes en el proceso? En el contexto de la prueba, recuerde que la prueba tiene una triple dimensión, testimonial, pericial y documental. Si hay indicios sobre esto, habrá que ver cuándo, cómo y en qué circunstancias se dijo y con qué fin. ¿Y qué se logró finalmente? Ok, no es simplemente la intención manifiesta Cualquiera puede escribir cualquier cosa. Y eso efectivamente, y en eso estoy de acuerdo, no es suficiente para procesar. Y lo otro, voy a echar todo por la ventana, en el sentido, ¿eso puede ser considerado como encubrir evidencia o algo así? Obstrucción a la justicia es lo que previene nuestra legislación. Podría ser obstrucción. Podría ser una obstrucción. Ante la inminencia de un operativo liderado por la Fiscalía para determinar o impedir la consumación de un delito y pues eliminar evidencias de estos presuntos delitos, hay ese escenario. Pregunta no programada ni prevista. Más de las que las va a hacer María Clara, ¿no? No me quedes viendo con esa cara ni me hagas muecas a mí, no me voy a cruzar con las tuyas. ¿Aceptaría ser abogado defensor de alguno de los acusadores, de los acusados? ¿Sí? Yo no discrimino a nadie por sus ideologías políticas ni por las acusaciones que reciban. Tengo que analizar siempre los hechos concretos y si estoy convencido de la viabilidad de una defensa, la acepto. De la viabilidad, no de la justicia de esa defensa. Porque aún defender a un culpable puede ser justo. Así es, para que reciba una pena que le corresponde y no una superior. ¿Aceptaría ser, en cambio, abogado acusador de los que se vayan a vincular como acusadores y unir a la Fiscalía? Podría ser. ¿Igual respuesta? Igual respuesta. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, corresponden mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Lo que parecía solo una maniobra mafiosa para escoger un favorito como superintendente de bancos ha resultado una conspiración del correísmo para captar el poder real primero y luego el poder total, con las facilidades que eso les daría por la vía electoral. Un golpe de Estado sutil para quedarse en Carondelet siempre. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador.
será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Vera a su manera, crítico e independiente. ¿Cómo ve el debate, Antonio Tramontana? Uno tiene que ganar, sea como sea. ¿Y la campaña? Puro estiércol. El revelador análisis de un reconocido y polémico consultor político. La comunicación política es a la razón y el marketing político es al corazón. Cuando sugirió a Noboa un indulto, Carlos Vera le dijo: No, usted loco, ahora sí le digo. Pero hubo más preguntas. El lenguaje gestual, ¿cuánto puede contar? ¿Dónde está la mayor afectación por los chats de Verduga? ¿Por qué confía en esa medición TT si es de un enemigo declarado del gobierno? A 3 semanas de las elecciones y pocas horas del debate, Antonio Tramontana se destapa. El fuetazo, el látigo negro de este simbolismo. Aquí está. Entrevista veraz a Antonio Tramontana. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. 5 años menos. Concluimos este programa con el rito que ha establecido aquí María Clara Triviño Martínez. Gracias, precisamente corresponden las preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para el doctor Carlos Luis Sánchez Gaete. ¿Los implicados en estos chats que han salido del país podrán ser juzgados, sí o no? Sí. La segunda, ¿deben incluirse terceros, interesados o afectados no mencionados en los chats como acusadores en el juicio, sí o no? Sí. La tercera, el delito que es delito, que en un allanamiento una persona se resista a entregar su celular, por ejemplo, o que para ello lo esconda o lo destruya si la autoridad se entera, ¿sí o no? Sí. La cuarta, ¿imaginaba usted la manipulación tan compleja y tan completa como la describen los chats mafiosos de Verduga, sí o no? Sí. La quinta y última, un penalista hábil, inteligente y conocedor de todos los resquicios del derecho pueden sacar como inocente a quienes están acusados por estos chats, ¿sí o no? Muchas gracias, Carlos. Gracias al doctor Carlos Luis Sánchez Gaete, penalista, por ilustrarnos con tanta frialdad, distancia y claridad de las implicaciones legales, jurídicas, en juicio que pueden tener estos chats. Y a Ramiro Rivera, por las proyecciones políticas y las significaciones de esa misma índole que tienen. Lo primero, como advertí en algún momento a lo largo del programa, dependerá de muchos factores, entre ellos, bien recordó Ramiro Rivera, del resultado de las elecciones el 13 de abril y de la continuidad de la Fiscalía de su función. Qué grave es decirlo y qué importante admitirlo. Porque lo primero depende de ustedes, de cómo voten, de su memoria, de su valoración. Porque como insinuó una respuesta de Carlos Luis Sánchez Gaete, cuando le preguntaron si se asombra, no. No es la primera vez que esto sucede, no será la última, es la primera que ha trascendido tanto y es muy poco con relación a la gravedad que la trama mafiosa tiene si la descubrieran a fondo. Pero en cambio es momento de poner fin a esto de una vez por todas para que las mafias políticas, no una sola, hay varias, no se tomen el poder y que por fin alguien con un poco de buena intención y algo de visión enderece este país para entonces recién hablar de despegar en los próximos 4 años.
Lo otro depende de la voluntad de la fiscal general de la Nación, que también someterá su decisión, estoy seguro, a lo que pase el 13 de abril. Entonces recuerden, en esa fecha no solo elegimos un presidente, escogemos, en plural, todos escogemos un destino. María Clara. El día de mañana, como siempre, a las 22 horas, tendremos nosotros como invitado central a Roberto Luque, ministro de Transporte. Así que les recomendamos ver este programa. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Gracias, Ambienza, por brindarle estos espacios a nuestros hijos. Estos jóvenes siguen creciendo y sumando triunfos. ¡Felicidades, campeones! El futuro del fútbol está en sus manos. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal.